Buenos días, vamos a comenzar con una serie de grabaciones con las que pretendo afrontar el conocimiento esencial y básico de la materia propia y característica del derecho del trabajo. Vamos a realizar inicialmente una aproximación al objeto del derecho del trabajo. Hay que partir como punto de inicio de la caracterización del derecho del trabajo, aclarando una relativa confusión que existe al asociar el trabajo con cualquier actividad que en un momento dado pueda comportar esfuerzo. Luego, por otra parte, hay que aclarar aquellas situaciones en las que, a pesar de que la prestación de servicios es absolutamente similar a aquella característica del derecho del trabajo, no queda amparada bajo esa cobertura, la cobertura del Estatuto de los Trabajadores, dado que existe un estatuto específico que hace que la regulación jurídica de esa relación quede bajo la cobertura de otro tipo de normativa. Identificar la caracterización del derecho del trabajo es algo de más relevancia de la que pueda parecer en el momento en que vamos a afrontar su estudio. ¿Por qué? Pues hay razones muy sencillas. La semana pasada, precisamente, el miércoles de la semana pasada, con fecha de ese día, fue conocida la sentencia del Tribunal Supremo que unifica doctrina en relación a los riders. La consecuencia de considerar que este colectivo, la relación de este colectivo con la plataforma Glovo es de tipo laboral, permite entender que el estatuto jurídico que tienen estos trabajadores es el de trabajador por cuenta ajena, en tanto que hasta ahora el estatuto jurídico que se le impone por parte de la plataforma es el de un trabajador autónomo. Como se puede verificar en un momento más avanzado del conocimiento de la materia, la protección que tiene el trabajador por cuenta ajena es muchísimo más amplia que la que tiene el trabajador por cuenta propia. El trabajador por cuenta propia tiene un estatuto extraordinariamente restringido y de cara a un ámbito complementario como es el de la seguridad social, la protección es muchísimo más limitada para este colectivo que para el colectivo de trabajadores por cuenta ajena. Por eso, ahí radica una de las razones fundamentales por las que interesa conocer cuáles son los elementos característicos del derecho del trabajo y de la relación laboral en concreto. Si se dan, puede llegar a resultar irrelevante, como es el caso en el ejemplo indicado, que la cobertura contractual que se ofrezca sea la propia de una relación mercantil entre empresa y trabajador autónomo, dado que si se dan las características de la relación laboral, lo que primará será la efectiva consideración de que existe una relación laboral por encima de lo que ponga en el papel suscrito por las partes. Hay que considerar que el derecho del trabajo se sustenta sobre la base de que el trabajador tiene una serie de derechos irrenunciables a los que puede acogerse en cualquier momento. Bien, comencemos por el principio. El objeto del derecho del trabajo es el trabajo asalariado. Es aquel en el que genéricamente se presta servicio a cambio de una retribución, pero con unas características que es necesario identificar. De entrada, se trata de una prestación que se lleva a cabo de forma voluntaria. Desde este punto de vista podemos excluir aquellas situaciones en las que se produce trata de personas. Sabemos que hay determinados grupos mafiosos, hay que identificarlo con el
adjetivo que le caracteriza, es que acuden a lugares donde hay graves dificultades de empleo o de obtención de recursos y se atrae a determinadas personas para que emigren con la falsa promesa de encontrarles trabajo. Cuando esas personas son cambiadas se les traslada de país, se les sustrae el pasaporte y los documentos identificativos y con la amenaza de poner en conocimiento su situación de irregularidad, permanecen prestando servicios, en ocasiones del tipo de prostitución, para prestar de forma obligada, no voluntaria, un determinado servicio. Por tanto, aquí tenemos una inicial característica de la relación laboral, la prestación con carácter voluntario. El segundo elemento es la ajenidad. Se presta servicio para otro. El empresario el que dispone los recursos empresariales al objeto de realizar una inversión que le reporte un beneficio, que es lo que busca normalmente el despliegue de una actividad empresarial. En tercer lugar, se identifica la existencia de un poder de dirección y organización del que goza la empresa. La empresa dispone cuáles van a ser los elementos productivos, qué actividad tiene que realizar cada uno de los trabajadores y el modo en el que se va a desempeñar la prestación de servicios, identificando pues, el horario, las funciones de cada trabajador, la clasificación profesional de cada uno de ellos, etcétera, etcétera. Y en cuarto lugar existe el elemento compensatorio de esa prestación de servicio, que se identifica por la percepción de un salario o retribución. Ahí tiene el sentido de la prestación laboral, la obtención de un salario por parte del trabajador. Constituye, como todos sabemos, el medio de vida de un gran porcentaje de la población. Por lo tanto, el conocimiento de estos elementos nos va a poder facilitar los elementos oportunos de defensa que pueda tener cada una de las partes en la prestación de servicio. La realización del trabajo normalmente se realiza para una empresa u organización productiva, que puede ser privada o puede ser de carácter público, aunque hay que matizar estas situaciones. Se pueden prestar servicios para una entidad de carácter público, aunque estemos ante una actividad que pueda implicar un balance final económico negativo. Hay empresas que cumplen una clara función pública, significativamente la de transporte, puede ser pues, Renfe o como pueden ser los servicios de metro en las ciudades. El metro en un momento dado, en muchos sitios, desde el punto de vista contable, puede considerarse una actividad económica con pérdida. Pero hay que, evidentemente, esa perspectiva es parcial, es muy limitada porque el beneficio que genera el transporte rápido para toda la colectividad es obviamente un elemento diferencial que no entra dentro de la mera perspectiva contable que pueden tener en general las empresas que buscan la obtención de un rendimiento. Las empresas también pueden ser entidades que no tengan como finalidad última la obtención de un beneficio económico. Podemos estar hablando de asociaciones culturales o recreativas que, pese a que no buscan el beneficio específico económico, sí pueden constituir en un momento dado, sí pueden constituirse en empresas.
Por ejemplo, una asociación cultural pues puede, en un momento dado, pues, organizar actividades para las cuales contrate a profesionales, pues que en un momento dado se me ocurre en este momento pues poner en marcha una actividad para los niños con guiñoles o una actividad de traducción o de música en la que se ofrezca un servicio y la persona a la que se recurre en un momento dado, a que se le retribuye con las cuotas o con los ingresos que pueda tener esta asociación, pueden dar lugar a una relación de tipo laboral sin necesidad de que se busque esa finalidad productiva. En las organizaciones de voluntariado podemos encontrarnos, por ejemplo, pues, personas que por su propia condición de voluntario, pues en un momento dado pueden asesorar pues, a personas sin recursos, a inmigrantes que busquen empleo o que busquen regularización. Y obviamente los voluntarios no tendrían la consideración de trabajadores por cuenta ajena, pero si en un momento dado la ONG de que se trate pues recurre a un determinado personal de limpieza para que limpie periódicamente el local, obviamente esa prestación de servicio, en tanto que ha de ser remunerada, sí vendría recogida bajo la dimensión de una contratación de tipo laboral. Luego, por otra parte, tenemos relaciones laborales que pueden resultar chocantes, como puede ser la propia del hogar familiar. Obviamente, es una ficción el pretender que se persigue una finalidad económica de obtención de beneficios. No existe. En ese caso, simplemente el empleado pues, lleva a cabo, asume pues, las tareas propias del hogar y pues, realiza pues, funciones típicas de limpieza, pues, de hacer la colada, de hacer las funciones propias, características de esta actividad. Luego también hay que tener en consideración algo que de entrada puede chocar. Un funcionario público que trabaja en un ayuntamiento, en la Diputación, para la comunidad autónoma o para el Estado, presta servicios que si los comparamos con los que acabamos de indicar de la relación laboral, pues prácticamente hay un paralelismo casi absoluto. Sin embargo, no forman parte de la relación laboral. Su vinculación laboral o de prestación de servicios, mejor dicho, no queda bajo el amparo del Estatuto de los Trabajadores. Aparecerá cubierta por el derecho administrativo. Hay una entidad pública que de algunos de los niveles a los que he hecho referencia, para los que presta servicio ese funcionario. El funcionario, a través de la previa acreditación de los criterios de mérito y capacidad, habrá concurrido a unas oposiciones, la habrá obtenido y tendrá su plaza en la que prestará sus servicios. Pero las diferentes incidencias que puedan producirse a lo largo del desarrollo de esa prestación de servicios no se tramitarán a través de la jurisdicción laboral ni en reclamación del Estatuto de los Trabajadores, sino que se producirá a través de la jurisdicción contencioso-administrativa. De manera que es un colectivo que, siendo similar al del trabajador por cuenta ajena, tiene un estatuto jurídico propio, que ya se verá más adelante. También existe otro colectivo que es el del personal estatutario que presta servicios para las instituciones del sistema de salud que tienen una normativa específica a la que necesariamente se han de acoger. Ese estatuto
no puede eludirse a la hora de resolver las cuestiones jurídicas que se puedan o los conflictos que deriven de esa situación. Me falta por hacer una aclaración, me he dejado una aclaración interesante, muy relevante en relación a la prestación de servicios en el ámbito público. De forma significativa podemos ver cómo, por ejemplo, en ayuntamientos hay personal funcionario y hay personal laboral. ¿Eso cómo se come? Podemos plantearnos desde una perspectiva un tanto en lenguaje común. ¿Cómo se resuelve? ¿Qué sentido tiene? El funcionario lo que hace es cubrir necesidades fijas y permanentes que tiene la administración. Mientras que el personal laboral lo que hace es cubrir determinadas funciones que pueden tener una caracterización temporal, pero que han sido promovidas por el ayuntamiento. Por ejemplo, el ayuntamiento puede recurrir temporalmente para la limpieza pues no sé, de un determinado edificio que haya quedado en ruinas, y puede contratar a personal de la construcción para acomodar ese local. Puede recurrir, por ejemplo, a un profesor de guitarra para impartir un determinado cursillo durante el verano para jóvenes. O puede recurrir a cualquier tipo de contrato laboral, siempre que la actividad que vaya a cubrir, que se pretenda cubrir, no sea una necesidad permanente que haya de ser cubierta por una plaza específica de funcionario. En todo esto al margen de las eventuales irregularidades que pueda haber dentro de este ámbito, muy genéricamente y a grandes rasgos, esas serían las consideraciones a tener en cuenta. Y ahora vamos a hacer mención a cuáles serían las situaciones más significativas, no están todas, que quedarían fuera del derecho del trabajo. De entrada, y como colectivo más relevante, más amplio, tenemos a los trabajadores autónomos o por cuenta ajena. Si nos damos cuenta, si repasamos las características que identificaban a la relación laboral, los autónomos no tienen ninguna de esas características. Prestan servicios para sí mismos, no para un tercero. No están bajo el ámbito de organización ni de dirección de un tercero. Un autónomo abre un negocio y tiene libertad absoluta para fijar el horario que quiera. Puede abrir de 10 a 2, pero puede abrir a las 12 de la mañana si le interesa o si lo dispone así. El autónomo es autónomo y los recursos que obtendrá del desarrollo de la actividad desplegada vendrán derivados de los ingresos que tenga menos los gastos que tenga. No tendrá un salario. Luego tenemos a los profesionales libres. Los profesionales libres hay que precisar que no siempre están fuera del derecho del trabajo. Un profesional libre puede ser un abogado, puede ser un médico, pero ojo, un abogado y un médico también pueden ser sujetos de una relación laboral. Si una empresa tiene en plantilla a su propio cuerpo de abogados especialistas en la materia que desarrolla la empresa, pues obviamente eso es lo que buscan muchas empresas, muchas grandes empresas. Los secretos de empresa no salen del círculo o del ámbito de influencia de esa empresa, porque son sus propios empleados los que gestionan esa situación. El médico puede tener consulta privada o puede ser trabajador por cuenta ajena contratado por una clínica privada. Los administradores sociales es otra figura sumamente interesante. El administrador social es el que gestiona, el que toma decisiones relativas, pues, en las empresas, las decisiones relativas a la gestión empresarial.
Las empresas pueden adoptar varias fórmulas de funcionamiento. Puede tratarse de una empresa unipersonal, pero cuando crecen, normalmente suelen utilizar la cobertura de la sociedad limitada o de la sociedad anónima como fórmulas más comunes de funcionamiento. En esos casos suele haber un administrador social. Si es una empresa pequeñita, el administrador social pues será el dueño que ha constituido la sociedad. Ahora bien, hay que tener en cuenta un fraude que se suele producir con frecuencia en estas situaciones en las que ese administrador social se autocontrata, es decir, detrae una cantidad fija de los beneficios y se los asigna de forma personal como si se tratara de una relación laboral. Pues en esas situaciones, si el administrador social, que ocupa un papel propio y característico de empresa, si en esos casos el administrador social se autocontrata, montando una especie de ficción o de artificio, en muchas ocasiones con la finalidad de acceder al desempleo cuando termine su actividad, o bien cuando ficticiamente se autodespida. En esos casos, el Servicio Público de Empleo puede dirigirse al registro mercantil, verificar que el administrador social es, o bien que tiene esa condición de administrador social asimilada a la del empresario, o bien directamente que es dueño de la empresa, en cuyo caso no es trabajador por cuenta ajena y no puede disponer de los beneficios, el beneficio característico y genérico de la prestación de desempleo del trabajador por cuenta ajena, que mucho más automática que la compleja prestación de la que pueda disponer el trabajador. Los miembros de las sociedades profesionales también quedan fuera del ámbito del Estatuto de los Trabajadores. Si se reúnen varios profesionales, varios médicos, varios abogados, constituyen una sociedad, esa sociedad ocupa la posición de empresa y, por tanto, no cabe pensar en la posibilidad de establecer relación laboral, puesto que los socios de esa entidad profesional ocupan la posición de empresa. Ni tampoco los miembros de una cooperativa de trabajo asociado, porque los miembros trabajadores de esa cooperativa adoptan la posición de empresario y ocupan su posición. Son los que, digamos, toman decisiones, son los que pueden decidir quién es el administrador, o son los que pueden acoger una fórmula para tomar decisiones dentro del curso de la empresa. Y bien, aquí acabamos este primer vídeo que es introductorio del derecho del trabajo.